Estimados docentes de información, buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta que corresponde a la semana 5 de 16 y también a la semana 6 de 16. Nuevamente les saluda Juan Diego Guamán, tutor de prácticas preprofesionales. Es un gusto acompañar esta experiencia y esta aventura de la vinculación de la teoría con la práctica y sobre todo intentando lograr aprendizajes significativos que lo conduzcan a ser un docente altamente cualificado que se puede enfrentarse al mundo de la docencia con solvencia, con eficiencia, pero sobre todo desde la innovación y desde la investigación de su práctica docente. A continuación, me permito compartir la pantalla que va a dinamizar este proceso formativo. Bien, como ustedes conocen, nos encontramos en la semana 5 y también en la semana 6 de 16. Estamos haciendo este alcance ya que en la semana anterior nosotros teníamos un evento importante que era la entrevista con el directivo del centro de prácticas. Es por ello que en esta semana 6 vamos a continuar retroalimentando y reforzando todos los aspectos que usted debe considerar en el primer momento antes de vincularse al centro de prácticas, es decir, antes de ejecutar las clases prácticas y que le va a conllevar a un proceso de planificación microcurricular de 12 procesos didácticos. Bien, en esta semana es importante tomar en cuenta los procesos y la información que se ha ido compartiendo. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de los grupos de práctica docente. Como ustedes conocen, se hizo una actualización por solicitud de la directora del departamento y es así que ya no tenemos 9 grupos, sino que tenemos 7 grupos. 4 grupos pertenecen a rediseño y 3 grupos pertenecen a la malla de CTS. Como también lo indiqué anteriormente, en la semana 5 se ejecutó la entrevista con las autoridades del centro de prácticas. Finalmente, esta videotutoría va a permitir clarificar algunos aspectos e información relevante sobre las actividades que se han configurado en el plan docente y que en algunos casos se modifican, especialmente en la cantidad de horas de práctica y más que todo la cantidad de clases que ustedes van a ejecutar. Finalmente, todos estos insumos, recursos y entregables deben considerarse como parte de la memoria o informe final de prácticas. Como lo habíamos dicho, los grupos de práctica docente tienen 4 integrantes y nosotros hemos creado un grupo adicional de WhatsApp, ¿sí? Un chat exclusivo para los 7 delegados, un delegado o representante por cada grupo de práctica, en donde les hemos pedido que se cree un enlace Zoom con las características y con los lineamientos que la carrera, en este caso, le solicita, ¿sí? También hemos enviado al grupo principal de los 2 practicum, hemos compartido la pantalla, en este caso, más bien sería el fondo, perdón, el fondo, que ustedes deben utilizar de modo obligatorio en sus clases. Indicarles que quienes no puedan compartir un fondo es justamente porque no cuentan con una pared de color blanco, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado lo mismo y también tiene que ver con la versión de Zoom que usted tiene instalado y por último, con las características técnicas de su equipo, ¿sí? Es por ello que en algunos casos no se puede configurar este fondo que hemos solicitado, pero entiendo que en otros casos sí lo podrán configurar. También pedimos que el enlace Zoom no tenga exceso de seguridad y que ustedes hagan pruebas, o sea, por ejemplo, el facilitador del grupo o el delegado comparte el enlace y si ustedes se reúnen a una sesión sincrónica, participan en las inquietudes, se saludan, se presentan, se conocen un poco y ustedes observan si es que realmente les pide o no les pide este código de acceso,
porque esto ya nos ha pasado que dificulta o entorpece el proceso en donde los adolescentes, los chicos y chicas de la Y no se unen, sino que más bien pues se desmotivan. Si ya no les dejan ingresar, ellos se salen de la sala y no vuelven a acceder, ¿sí? Recuerden que el proceso es voluntario y no todos se van a conectar, pero desde la primera clase va a existir este acompañamiento, esta motivación por parte de los tutores de la IE, en este caso también de la vicerrectora, quien también tiene la función de tutor externa dentro de nuestro proceso de prácticas preprofesionales. Entonces, nuevamente repito, es un fondo que deben tener todos los estudiantes. Quienes se les dificulte, pues lógicamente no se les va a obligar, pero quienes sí tengan las características, más que todo de la pared blanca, ¿sí? Y la versión de Zoom actualizada. Y por último, especificaciones técnicas de su equipo, es importante que hagan pruebas y lo configuren, ¿sí? Eso con respecto al fondo. Con respecto al enlace, el enlace, como les decía, debe ser exactamente como nos pide la carrera para que ustedes se puedan conectar a este enlace, ¿sí? Otra recomendación muy importante también es que en este caso el anfitrión o el host, el que ha creado el delegado, ¿no? Porque se ha pedido que los delegados creen el enlace Zoom, debería de configurar, es una recomendación, como coanfitrión, en este caso, a los otros 3 integrantes, bueno, o 4 integrantes, porque son grupos de cinco miembros. Esto me parece que hay que actualizar. No son de 4, son de 5 miembros. Es el cambio que nos han pedido desde la dirección de departamento y se ha procedido con ese cambio. Entonces, deben estar los 4 integrantes, aparte del anfitrión, configurados con la función de coanfitrión para que puedan compartir pantalla, para que puedan dinamizar, que puedan optimizar recursos y tiempo, ¿sí? Recuerden que el Zoom gratuito tiene un tiempo máximo de 40 minutos. Es por ello que usted máximo va a estar 35 minutos. Y asimismo recuerde que al inicio, pues hasta iniciar la clase, va a haber un tiempo que se va a perder unos minutos. Pero nosotros les sugerimos que inicien lo más puntual posible. Y si es que ustedes ya tienen al menos el 25, el 30, el 40% de estudiantes, ustedes ya inicien y no dar mayor tiempo de espera, porque ese tiempo lo que va a generar es que se cierre Zoom, ustedes tengan que volver a entrar, los estudiantes tienen también que volver a entrar, ya no entran todos, y también se le generan 2 enlaces o 2 archivos de grabación que luego ustedes tienen que editar, tienen que unir y se complica más el trabajo de las evidencias. Entonces recomendamos que inicie puntualmente y que su plan de clase sea preparado para 30 minutos, ¿sí? Si usted puede excederse 5 minutos más, eso es el máximo, pero no lo prepare para 40 minutos porque no va a tener ese tiempo y lo que nosotros queremos es cumplir con este refuerzo de destrezas, con este plan de acompañamiento pedagógico que hemos socializado, esto ya como proyecto de innovación, como reto, ¿sí? Esa sería otra recomendación. Otro aspecto es que la configuración también de la sala Zoom debe de estar con silenciar participantes al ingresar y habilitar la sala de espera para que se pueda identificar cuántos estudiantes se unen y en qué momento se unen. Otra configuración que usted puede hacer en Zoom es también habilitar para que se genere un sonido cuando alguien ingresa a la sala o cuando alguien sale de la sala, ¿sí? Es otra observación. Básicamente sería eso, que el enlace sea recurrente y con los enlaces vamos a hacer pruebas. Tienen que ser ustedes con sus grupos quienes prueben, ¿sí? Porque esto ya nos dijo la directora de departamento, tuvimos inconvenientes, pues en este caso la versión anterior, el ciclo pasado, y también nosotros como carrera vamos a hacer un checking. Si es que detectamos que el enlace es incorrecto, obviamente pues le vamos a llamar la atención a ese grupo para que modifique el enlace, ¿sí? Y el último pedido que hemos hecho es que hasta este día jueves nos envíen toda la información del enlace, ¿sí? También los delegados de los grupos, los integrantes, para poder consolidar en una matriz que debemos tener la lista para la siguiente semana, que es la semana 7, ¿sí? Entonces, esa es la comunicación que les quiero compartir, básicamente con respecto a los grupos de práctica docente, ¿sí? Indicarles también que el departamento, la dirección de departamento, en este caso,
la compañera Margot había hecho una gestión para poder trabajar con aulas inmersivas, ¿no? Que es otra plataforma, otro espacio, otro espacio más innovador, más interactivo y sobre todo que se relaciona con la realidad virtual. Pero me indicaba que por algunos temas no se va a poder trabajar con eso. Es por ello que yo me anticipé al tema de Zoom y efectivamente ustedes van a trabajar por Zoom. Lo que estamos ahora generando es que todas las salas tengan el mismo nombre, por favor, el mismo nombre que hemos pedido con esa codificación. Y también estamos ahora pidiendo que todos tengan el mismo Zoom, perdón, el mismo fondo Zoom, el mismo fondo de la herramienta Zoom, de la plataforma Zoom, como carrera. Algo que también se les va a pedir es que también sus nombres esté nombre y apellido, ¿sí? Y no esté así como que muy largo y esté también puesto UTPL en la parte final, me parece, ¿sí? Ya les voy a indicar ese formato, pero eso será más adelante para todos los participantes. Recuerden que docentes de la carrera del departamento van a ingresar a sus clases, ¿sí? Y les van a observar y tiene que procurarse que su vestimenta sea lo posible formal o hasta semiformal, que es lo que pedimos, porque aunque no se considera una clase para un proceso de titulación, de graduación o de méritos de oposición, sí se considera que usted está presentándose como estudiante UTPL hacia la sociedad, hacia la comunidad educativa y lógicamente que usted es parcial o temporalmente la imagen de nuestra universidad. Entonces eso es muy importante, la vestimenta formal, lo insisto porque han sido también observaciones que lo han hecho algunas compañeras de la carrera, dirección de carrera, directora de departamento, ¿sí? Para que este proceso se mejore. Bien, creo que eso sería hasta aquí con respecto a los grupos de práctica docente. Con relación al centro de prácticas, ustedes ya lo conocen, tuvimos la entrevista. Es muy importante también que ustedes, una vez que reciban las destrezas, también se va a generar más adelante un cronograma en donde se le va a indicar qué curso, qué paralelo es, cuántos estudiantes tiene este paralelo y lógicamente si es que existen o no estudiantes con necesidades educativas asociadas o no asociadas a la discapacidad. Y además, recuerde que el modelo de prácticas preprofesionales que estamos utilizando actualmente es un modelo centralizado en donde todos los estudiantes de 4 carreras diferentes están centralizados en un único centro de práctica. Algo muy importante es que todos los 35 estudiantes, en este caso que son 20 del Practicum 2, en rediseño y 15 en el práctico en 3.1 de ciencias de la educación, mención químico-biológicas, deben cumplir con 144 horas, si es que ustedes practican 2, y 160 horas, si es que es STI, ¿sí? De prácticas. Y el cambio que se ha hecho dentro de este periodo que ya está en curso, de este ciclo académico, es que ya no son 5 clases, sino son 12 clases prácticas. De aquí que 2 son simulaciones, son grabaciones, son ensayos, son simulacros con sus compañeros del grupo de práctica asignado y 12 clases usted tiene que ejecutarlo ya en el escenario real de la práctica, ¿sí? Bueno, eso no es nada más, continuamos. Bien, también considere lo siguiente, cada grupo elabora y presenta al tutor académico o tutor institucional, también se lo conoce, o docente UTPL, 12 planes de clase organizados a partir de las destrezas que la institución asignada le disponga a cada grupo. Como les indicaba, lo que vamos a hacer es darles 5 destrezas para que a partir de las 5 destrezas se generen las 10 clases. Las otras 2 destrezas todavía tengo pendiente consultar a la dirección de departamento, pero van a ser destrezas seleccionadas por ustedes para estos simulacros o ensayos. Y entre los 4 integrantes, en este caso serían 5, se van a desarrollar las 12 clases demostrativas que se considera el proceso de gestión de la enseñanza y el aprendizaje. No se deben presentar 12 planes por estudiante, por cuanto todo el trabajo o la labor de práctica es cooperativa, en equipo y se comparten la información, los formatos y los documentos. El cronograma de prácticas, como ustedes lo conocen, está organizado de la siguiente manera.
La entrevista con la institución educativa y la creación de grupos ha sido hasta la semana 5, eso ya lo cumplimos en la semana anterior. Ahora, en la semana 6 que nos encontramos, se tiene previsto la asignación de destrezas. De momento nos ha indicado Margot, ya les voy a reenviar también estos mensajes, que el centro de prácticas se ha comprometido en entregar estas destrezas, estos temas, hasta este viernes, que estamos dentro de la semana 6, y esperamos que se cumpla para poder nosotros también compartirles en el anuncio de la semana respectiva, ¿sí? También la revisión y aprobación de los planes de clase tiene que ser durante las semanas 7, ¿sí? Ya indicaremos de acuerdo al cronograma si será solo una semana o serán 2 semanas. Pero una semana a veces es muy poco tiempo para revisar toda la gran cantidad de planes de clase. Con relación a la ejecución de las clases, se debe comenzar desde el 1 de junio, es la información que nos han dado, y esto está previsto desde la semana 8, 9, 10 y 11. En la semana 12 deben ustedes entregar las grabaciones, recuerden que deben grabar en su computador y deben de subir este archivo a su cuenta de YouTube o de Vimeo, sugerimos que sea en YouTube y que el enlace no sea público, sino sea únicamente con configuración para quienes tienen el enlace, ¿sí? Esto es en la semana 12 y también va a haber aquí, cuando hablamos de fichas, nos referimos a los anexos 4 y 5, que son el registro, el control de asistencia, y el 5, que es la rúbrica de evaluación. Eso sería en la semana 12. Si avanzamos hacia las 4 semanas restantes del PAO, en la semana 12 corresponde también la retroalimentación del tutor académico, que no solo tiene que ver, en este caso, con los planes de clase, sino también con la ejecución de las clases, ese proceso de coevaluación que puede ser entre grupos de práctica docente y también en este caso las observaciones que le va a compartir el tutor, el docente evaluador, en este caso ya no es el tutor externo, se llama docente evaluador de la práctica docente, que en este caso el departamento le va a asignar. Tengo previsto que a mí se me asigne a uno de los 7 grupos, que es lo que he estado pidiendo. Y también, como les envié unos mensajes, creo que fue hoy en la mañana, lo que me dijo Margot es que también en la reunión con las autoridades se acordó que se va a trabajar en la mañana, al menos creo que es primero y segundo de bachillerato y la AGB superior. Lo que es tercero va a quedar para la tarde, ¿sí? Porque yo trabajaré con uno de los 7 grupos que lógicamente tenga, en este caso, las clases asignadas en horario matutino o de la mañana, ¿sí? Luego de la semana 12 corresponde ya la entrega de informes, ¿sí? Y en la semana 14 tenemos ahí un evento para reflexionar acerca de la experiencia significativa que le ha generado este práctico, ¿sí? Y en la semana 15 y 16 nosotros calificamos los informes finales de los estudiantes y también ustedes participan de la encuesta de satisfacción del proyecto de reto, ¿sí? Bueno, algo que me estoy olvidando es que también me parece que es el anuncio de la semana 4, anuncio académico, ya se compartieron estos anexos y usted debió haberlos cargado porque están en proceso de observación, de evaluación. Si no cumple, lógicamente, pues se envía el comentario de retroalimentación indicando qué ajustes debe de hacer en estos anexos, porque se pasa por un proceso riguroso de validación por parte de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad, en lo que nosotros conocemos como el repositorio institucional de toda la universidad, de todas las carreras y de todas las modalidades. Entonces, como ustedes conocen, se reporta al CASES y a otros organismos de control y reguladores esta información de forma anual y por lo tanto no pueden haber errores con el número de horas de práctica, con la fecha de inicio del practicum, con la fecha de fin del practicum, con el nombre del tutor externo, institución educativa, número de convenio y otros aspectos que nosotros le proporcionamos. Sin embargo, tampoco se admiten documentos que no tengan firmas originales. Es por ello que también se verificará que usted haya procedido de acuerdo a lo que se solicitó especialmente en el anexo 3. Bien, continuamos. Como les había indicado, ya no son 5, son 12 planes de clase, planificación microcurricular. El formato lo proporciona la institución educativa. Sin embargo, yo ya me he adelantado
dentro de la video colaboración 2 de 2, hemos posteado ya este formato, digamos, de forma extraoficial para que usted conozca con detalle qué elementos, qué tipo de propuesta didáctica se está aplicando en esta institución educativa, ¿sí? Debe llevar el logotipo de centro de prácticas y deben estar los datos de los 5 practicantes. Para la aprobación, previa revisión y feedback del tutor académico, debe ir firma del tutor de la universidad y la tutora externa, que en este caso es la vicerrectora del centro de prácticas. Indicarles también que estas firmas se colocan en la parte final, ¿sí? Porque también aquí sí existe una política de seguridad de la información, del manejo de datos, y en este caso la dirección de carrera no considera conveniente que se publiquen o sea, que se compartan las firmas digitales. Entonces ya les indicaremos cómo procederemos a validar dichos planes de clase. Aunque entiendo que no serán objeto de tanta auditoría por parte del CASES, pero sí usted tendría que capturar al menos un correo o un mensaje de Canvas, un comentario de Canvas, en donde la universidad, en ese caso mi persona, quien representa a la UTPL, indique que sus planes de clase han sido aprobados, los 12 planes de clase del grupo, del número que corresponde, con los integrantes identificados, ¿sí? Eso sería hasta aquí. Me parece que tengo más láminas, estoy 11 16, estoy casi por terminar. Indicarles también la revisión del plan docente del práctico 2 y 3.1 para, en este caso, la semana 5 y 6, ¿sí? Nos encontramos en la semana 6, pero esta tutoría como que perteneciera a la semana 5, porque ustedes saben que la semana 5 ya se debió iniciar con 15 horas de vinculación con el centro de prácticas, y de hecho lo tuvimos con la entrevista para que usted sondee el proceso de planificación microcurricular en formato referencial del PUT, formato número 1, que también ya está compartido, en este caso de forma extraoficial, en el Padlet de la video 2, pero se volverá a compartirlo ya de forma oficial cuando tengamos destrezas. Y bueno, cronograma, eso sí también tenemos que esperar un poco más. Bien. En las semanas 6 y 7 también se pide que usted socialice sus planificaciones, y es por ello que también vamos a pedir, vamos a dar el anuncio de esta semana 6, ¿sí? Vamos a dar ciertas directrices para que usted con su grupo de práctica ya planifique el plan 1 y el plan 2. Lo que vamos a hacer es darle una destreza única, que será química, biología, por grupo, y de ahí usted va a generar dos clases, ¿sí? Deberá enviar eso ya con urgencia, porque es un ensayo, es un simulacro, es una simulación con sus compañeros para que ustedes puedan participar. Y lo que vamos a hacer es asignarle otro grupo para que sea, en este caso, un grupo desde el rol estudiante y otro grupo desde el rol docente, ¿sí? Esto sería en estas semanas, que está comprendida desde el 16 hasta el 29 de mayo, que es la próxima semana, la semana 7, ¿sí? Indicarles que las planificaciones tienen un peso de 10 puntos, ¿sí? Y existe también una escala de valoración tipo rúbrica, no es rúbrica, es una escala que lo invitamos a que usted revise, ¿sí? Y luego, pues usted tiene que socializar en las semanas 8 y 9, según el plan docente de los dos practicum, al tutor académico. Puede usar el chat de tutorías y consultas para que se revise y se retroalimente, ¿sí? Porque la retroalimentación no siempre suele ser tan específica por tiempo, ¿sí? Entonces tiene que usted ser cuidadoso, y también en este caso, si es que son 5 integrantes, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, son 10 planes de clase los que se van a ejecutar, pues lógicamente les tocaría más o menos como que a 2 planes por estudiante. Pero el asunto aquí no es dividirse, sino que todos participen en revisión, en organización, en cada momento o cada etapa de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Otro aspecto que se nos viene más adelante y que está en el plan docente es el diseño de recursos que aporten a las actividades planteadas, ¿sí? Y aquí entonces interviene el taller que ustedes tuvieron con el laboratorio LEAD, que yo sé que no fue tan profundo por temas de tiempo, por temas de agenda, pero estamos también pensando en generar otro tipo de formación
más contextualizada con la carrera, con el área de química y biología, y que lógicamente yo les pueda acompañar, porque de aquí el día jueves yo no voy a repetir esta videotutoría, por eso les estaba invitando por el grupo de WhatsApp a que se unan, les estaba esperando, teníamos solo creo que 4 o 3 estudiantes, y creo que ahora ya están 8 para que puedan participar de los dos paralelos. El día jueves haremos también otro taller sobre la planificación didáctica, y ya la siguiente semana, que son la semana 8, trataremos de ir compartiendo micro talleres. No les ofrezco un taller con todas las características por tiempo, ¿sí? Pero sí enfocándonos en una herramienta y generando con ustedes la experiencia o el ejercicio, ¿sí? Esto les va a permitir incorporar recursos de gamificación de alta calidad y que se adapten a lo que le estamos pidiendo, en este caso como reto, como práctico y por supuesto en función de los planes de clase. Bien, creo que me queda algo más, estamos ya en las láminas finales. Bueno, vamos a compartir sí, algunas pautas o consideraciones para el diseño o la elaboración de planificaciones didácticas. En este caso, esto sería para un formato plan de clase. Este es el fondo también que les hemos compartido, entonces yo me permití también ya presentarles en esta video tutoría. Es un fondo muy bonito que también va a permitir darle esa identidad, en este caso, a la universidad, ¿sí? Estaba también pensando colocar aquí la carrera, pero por asuntos un poco de diseño no había espacio, se podría escribir donde está el texto con negro, y entonces hemos dejado solo la marca de la universidad. Pero básicamente con eso podemos trabajar. Ustedes pueden ver que el fondo ya habla por sí mismo, porque vemos fórmulas, vemos también algo de laboratorio, ¿no es cierto? Vemos una aula, y acá también vemos biología, vemos por ejemplo un microscopio. Entonces yo creo que sí, el fondo ya cambia, ya personaliza el ambiente del aprendizaje, ¿sí? Bueno, tenemos un recurso interactivo que les quiero compartir ya en la parte final, para ir dinamizando este proceso, y son 10 pautas para el diseño de planificaciones didácticas, ¿sí? Bueno, el paso número 1 es solicite comodamente a su tutor el formato de la institución educativa que se utiliza para elaborar planes de clase. Puede apoyarse con el instructivo de planificación microcurricular del Minedu. Y también los ejemplos que anteriormente se trabajaron. Ustedes saben que en la video 2, en el Padlet, se compartió un ejemplo de ciencias naturales, ¿sí? También me parece que tengo un ejemplo de biología, y también creo que tengo un ejemplo de química en una de estas guías que construimos con la compañera Nancy Janet, el Practicum 4.1, que en este caso es el examen complexivo. Entonces nos han hecho esa invitación, y ahí me parece que compartí algo de química. Entonces ya buscaré esos ejemplos también para compartirles, pero más que ejemplos queremos que usted genere este paso a paso de ir articulando la planificación, porque ustedes vieron que en la video 2 se hizo el primer acercamiento, y era lógico que iban a haber muchas inconsistencias, y es normal. Este proceso tiene etapas, tiene momentos, pero nosotros esperamos que usted pueda ir progresando en esta habilidad o en esta competencia de la planificación microcurricular, ¿sí? Vamos a continuar. La segunda pauta es que usted debe revisar revise los elementos de la planificación. Aquellos que no tenga claro de dónde se lo obtiene, solicite comedidamente al docente tutor la referencia, ¿sí? Básicamente usted debe manejar el currículo 2016, y si usted quiere otras ideas, otras recomendaciones del ministerio, usted puede descargar las guías de implementación curricular, ¿sí? Sin embargo, si es que usted tiene dudas si debe o no desagregar, si debe quedarse con el indicador de evaluación del currículo o debe proponer su indicador de logro, usted debe compartirnos esta información. Sugerimos que sea de manera especial en las tutorías, porque luego del espacio de asesoría tenemos el momento de consultas, de interacción y de feedback. Bien, tercera pauta, solicite cordialmente el formato con el que se trabaja, o descárguelo desde la página del Ministerio de Educación. Es muy importante esta información para orientarse en los conocimientos, así como en actividades propuestas, ¿no es cierto? Recuerde que es una referencia, no siga textualmente, literalmente, al pie de la letra,
lo que está redactado o lo que está declarado en el texto, ¿sí? Ni tampoco proponga las mismas actividades, imprima creatividad. Esto es lo que pasa, les cuento, a nivel nacional, en nuestro magisterio, en nuestro ministerio, que si es que un asesor educativo o un auditor o un equipo de formación del Miniduc brinda un ejemplo y, por ejemplo, pone técnica observación e instrumento lista de cotejo, eso se queda para todos los centros educativos y también no se modifica. Entonces se copia y se pega. Esa no es la cultura que promovemos en la UTPL, sino más bien nos orientamos hacia la creatividad y la innovación. Es por ello que otros tutores no comparten ejemplos, ¿sí? En mi caso, mis ejemplos están optimizados a veces para bachillerato técnico, ¿sí? Y los que yo les he compartido, a veces con TICS, con TAC, con TEC. Entonces, esto pues sí le genera un límite para que usted no pueda copiar exactamente lo mismo, pero observe la redacción, observe el tipo de actividades propuestas y fíjese también en el tiempo que se asigna a cada etapa. Cuarta pauta, debe revisar la destreza expresada, ¿sí? El verbo, en este caso, como les decía, está en infinitivo, es la acción, es la operación mental, es la habilidad, ¿sí? Y tiene un criterio de desempeño, por ejemplo, analizar, describir, identificar, entre otros. Luego busque su o sus definiciones, ¿sí? Es muy importante tener bien claro qué implica cada operación mental, ¿sí? ¿Qué van a hacer los estudiantes para lograr el dominio, el desarrollo de esta habilidad? Como por ejemplo, describir, ¿sí? Que un sinónimo es caracterizar, ¿no? Entonces tiene que usted tenerlo muy claro. Luego, con seguridad, le brindará algunas ideas y el procedimiento metodológico para su desarrollo. No es lo mismo que usted plantee, por ejemplo, analizar la teoría de la biogénesis, ¿sí? La teoría de la panspermia, la teoría del Big Bang, ¿sí? Y pueda contrastar con los experimentos o las simulaciones recreadas que nosotros le pedimos a un estudiante que en este caso experimente acerca de los tipos de células. Puede ser célula eucariota y procariota. Son dos niveles diferentes de operaciones mentales y también de habilidades. Entonces, cada destreza, cada habilidad deberá perseguir un proceso metodológico diferente, deberá contar con metodologías activas diferentes que se van a traducir en actividades para el aprendizaje. Quinta pauta, identifique los conocimientos, el tema y los subtemas contemplados. Es algo que siempre nosotros lo decimos en el práctico 2 y 3.1, ¿sí? No es recomendable que la clase inicie desde cero. Siempre tiene que haber una asociación, es decir, un enganche, una conexión con los saberes previos de los estudiantes. Es por ello que uno de los indicadores o estándares del Ministerio de Educación es si es que el docente explora o no los conocimientos previos, ¿sí? Esto es muy importante e imprescindible. Segundo, también debe usted analizar y verificar cuáles son los subtemas contemplados en la destreza, ¿sí? Estos se traducen como prerequisitos. Por ejemplo, si es que se va a trabajar ecuaciones y reacciones químicas, qué nociones o qué conceptos, qué definiciones los estudiantes deben comprender y deben dominar. Por ejemplo, el concepto de fórmula química, el concepto de ecuación química, el proceso para calcular el número de oxidación, nomenclatura y formulación serían conocimientos esenciales. Profundice su estudio y amplíe información utilizando otras fuentes bibliográficas o materiales educativos. Esto también es parte del feedback de la experiencia anterior. A mí me pasa, yo trabajo con 4 primeros y con 5 terceros de bachillerato. Y yo, obviamente, por ser sutil, jamás puedo decir que tengo un curso favorito y de hecho no lo tengo, no puedo tener y tengo que ser cuidadoso con las palabras, pero tengo un curso que mi criterio es más competitivo de los 5 terceros con respecto a los otros 4 terceros. Es un tercero de, ¿sí? Porque siempre existe una lluvia de preguntas. Yo no diría lluvia de ideas, ¿no? Porque usted puede generar una lluvia de ideas,
en la etapa de anticipación y puede ir verificando prerequisitos y activando estos saberes previos. Esto es una lluvia de ideas, pero lo que sucede en este curso es inverso, porque un grupo de estudiantes de este curso, que casi todos, por no decir más del 60%, pues me generan al docente una lluvia de preguntas. Y esto es muy importante y tiene que ser visto no como una amenaza para el docente, sino más bien como una oportunidad para poder profundizar, ampliar la información. Entonces, de igual manera, les pedimos que ustedes se preparen, que pueden haber muchas preguntas y es por ello que nosotros no le pedimos que sea una clase magistral, profunda, con exceso de teoría. Y yo al menos en mis clases sí me manejo con un fuerte componente teórico por temas de nivelación, por temas de pandemia, pero en este caso, como es un acompañamiento pedagógico, la teoría no va a quedar de lado, ¿sí? Usted puede iniciar con estos conceptos previos, pero no debe de centrarse más del 30% o 25% de la clase en la teoría, porque de lo contrario le va a pasar lo que a mí me pasa, por ejemplo, que es la lluvia de preguntas, y lógicamente pues yo tengo que estar preparado, ¿no? Por ejemplo, les cuento, sí, básicamente una anécdota de la semana, a ver, sí, la semana anterior, ¿sí? Estábamos trabajando el tema de aminas, ¿no? Que son compuestos nitrogenados que se estudian en la química orgánica de tercero de bachillerato, ¿sí? Y hay un compuesto que se llama, me parece que es diaminopentano, si no estoy mal, ¿sí? Y este compuesto, pues es el que genera, en este caso, se genera o se produce en la descomposición de cadáveres, ¿no? Por eso tiene un nombre común, que es el nombre común o el nombre tradicional, y el nombre IUPAC, el nombre técnico, que es diaminopentano, ¿sí? Entonces, la pregunta que me hicieron es, ¿por qué se sigue utilizando ese nombre común si es que tenemos un nombre IUPAC, ¿no? Entonces hay que estar preparados para esta lluvia de preguntas y usted, bueno, y también otro tip que nos decía Margot, si es que un estudiante, un compañero, pues no puede, para eso ustedes están en grupo, ¿no? Esa es una ventaja desde nuestro punto de vista como UTP. Sexta recomendación, retome la propuesta de plan didáctico, ¿sí? Considere las etapas, la finalidad que tienen cada una de ellas, diseña actividades creativas, dinámicas e innovadoras. Es mucho pedir, pero con este recurso de la gamificación y el tema también de lo que es virtual, ustedes sí lo pueden hacer. La intención es que el estudiante construya su aprendizaje, nunca se olvide de que, ¿sí? Usted solo media y facilita, ¿sí? Es más, si es que son los estudiantes quienes más interactúan, más hablan, mucho mejor. Plantea una actividad considerando el qué y el cómo, es decir, qué van a aprender, qué voy a enseñar, cómo van a aprender, cómo lo van a hacer, si lo creen necesario, el para qué. Bueno, eso es un poco ir más allá, pero siempre orientada al sujeto que aprende. En este caso se llama pedagogía crítica, que posiciona al educando como principal actor de su proceso educativo. Séptima pauta, defina recursos frente a cada actividad a desarrollar. Es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Usted tiene que ser ordenado y no me puede ponerme un grupo o un montón de recursos en la etapa de experimentación en el ERCA y dejarnos y quedarnos sin recursos para las etapas de reflexión o de construcción, dependiendo del tipo de propuesta, ¿sí? Entonces tiene que organizar esas actividades. No debe de ser exceso de recursos. Por ejemplo, se puede volver a utilizar el mismo recurso que utilizó en la etapa de construcción, puede volver a utilizarlo en la consolidación. Por ejemplo, se me ocurre la tabla periódica, ¿sí? Escoja el indicador de evaluación con sus correspondientes indicadores, ¿sí? De logro, bueno, entonces aquí la recomendación es que se coloque el indicador de evaluación, si es que se ajusta y cumple con el tiempo y lo que usted propone, o proponga su indicador de logro. También puede proponer varios indicadores de logro, es decir, uno por cada etapa. Todo debe girar en torno a la destreza. En el caso de que no exista, puede construir tomando como referencia el indicador de evaluación, es decir, usted puede plantear su propio indicador y lo va a tener que hacer en muchos de los casos porque el indicador debe de permitir evidenciar un aprendizaje, ¿sí? Debe de ser alcanzable, o sea, los estudiantes van a tener un tiempo y tienen que sí o sí lograr ese nivel cognitivo y también tiene que ser medible. ¿Cómo usted puede medir, por ejemplo, un proceso de experimentación si es que usted no tiene
el instrumento adecuado. Entonces tiene que usted apoyarse con los instrumentos que le permitan medir este tipo de indicadores. Noveno y penúltimo, integre las técnicas de instrumentos, como ya lo dijimos, de acuerdo a lo que usted quiere evaluar. El verbo del indicador debe de revisarse muy bien porque debe estar en formato imperativo. En esta parte debe de diferenciar que la técnica responde al cómo, la técnica de instrumento al cómo se va a evaluar y el indicador al qué se va a evaluar, ¿sí? Bien, y la última pauta para cerrar esta parte, le pedimos que usted observe minuciosamente la construcción de su plan. Verifica que los elementos tengan una relación horizontal y una relación también vertical y que se considere que es una secuencia del proceso didáctico, ¿sí? Eso sería lo que les puedo compartir. Quedo atento, tal vez es que hay alguna pregunta por el tiempo. Me gustaría finalizar la grabación para que no se nos haga muy extenso, pero si es que hay preguntas, sería interesante para que ustedes participen y se nos quede en la presente grabación. Quedo atento, compañeros y compañeras. Sebastián nos quiere preguntar algo, le escuchamos. Profe, sí. Verá, entonces en la práctica uno que tenemos para la siguiente semana ya no son las 5 planificaciones, sino son 12 o las 12 son aparte. En total son 12 planificaciones, ¿sí? Solo que vamos a dividirnos en dos momentos. El primer momento, que es ejercicios o ensayos de simulación con los grupos de práctica, es decir, sin los estudiantes del centro asignado. Y el segundo momento serían las 10 clases de 10 planes que tienen que prepararse para el centro asignado. Entonces esas 5 planificaciones ya están incluidas ahí en las 12. No entendí su consulta, me dice 5 planificaciones. No, en realidad son 2 y 10, ¿sí? Entonces 2 en un primer momento con los grupos, solo entre estudiantes de la universidad y las 10 restantes, perdón, para que den 12, tienen que hacerlo con los adolescentes del colegio asignado. Sí, profe, eso sí lo entendí. Lo que yo me refiero es para la práctica uno que tenemos para la semana que viene. La práctica uno le está pidiendo 5 planes, ¿sí? Pero eso está actualizado porque ya no son 5, son 12 planes. Entonces tiene que cumplir con los 12 planes porque usted no tiene otra práctica en donde le pidan más planes o por partes. Es una sola práctica y como ya se les dijo, no son 5, son 12 los planes que tienen que hacer. Y dentro de ese enlace, ustedes deben de cargar esas actividades. Desconozco si es que está habilitado solo hasta la siguiente semana, como usted me indica, pero eso se revisa en el plan docente y en el entorno virtual. Ya, profe, muchas gracias. Listo, me parece que no tenemos más preguntas. Les pido por favor que levantemos la mano porque a veces justo cuando ya me estoy despidiendo se animan, ya nos ha pasado y pues se quedan muchas preguntas. ¿Sí? Entonces les pedimos por favor que levanten la mano. En este momento me parece que Marcos y alguien más, no sé si salió de la sala, para que nos cuente por favor Marcos, le escuchamos.
Marcos, le comento que no le podemos escuchar. No sé si es que tiene algún problema con su audio, pero no le podemos escuchar, ¿sí? Profe, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. No sé, me confirma, por favor, si me logra escuchar bien. Sí, buenas noches, cuéntenos, por favor, escuchamos. Sí, profe, le escuchaba en la tutoría decir que por cada destreza se debe desarrollar dos planificaciones. ¿Nos podría explicar, por favor, esa parte para despejar las dudas? Sí, efectivamente, es la recomendación que hacemos para que ustedes no se saturen de información y puedan cumplir con el proceso de desagregación de la destreza, ¿sí? No saben ser muchas destrezas, realmente son 7 grupos y lógicamente los 7 grupos no siempre trabajan las mismas destrezas. Sin embargo, habría que también considerar que los 7 grupos no van a trabajar solo con un curso, sino con algunos cursos. Eso también tenemos que definirlo. Entonces son situaciones que se van a generar con el cronograma y con la organización. Por ahora las destrezas que se van a enviar serán un grupo y pues se van a dosificar para cada grupo de práctica docente y un máximo de 5. No creemos que les vamos a dar más destrezas para que ustedes puedan trabajar. Entonces, si al grupo 1 le damos 5 destrezas, al grupo 2 le damos otras 5 destrezas diferentes y así, entonces, básicamente necesitamos al menos unas 35 destrezas, que de hecho sí existen, pero a veces nos dan menos. Entonces, tenemos que organizarnos bien. No creo que nos den más de eso, ¿sí? Y de ahí ustedes, estimado Marcos, tiene que usted generar, en este caso con su grupo de práctica docente, debe generar 10 planificaciones de estas 5 destrezas. Lo que está pendiente de definir, y es que quiero también hablar con Margot, es para este ejercicio de la simulación, si es que nosotros les damos la destreza o ustedes la eligen, pero esto tienen que hacerlo ya, porque si las destrezas van a generarse, o sea, van a llegar hasta el día viernes, según lo que me estaba indicando Margot. Entonces, esta semana se sugiere realizar las 2 destrezas modelo. eh, Dice que los estudiantes tienen que entregar y la siguiente semana de lleno a las destrezas del centro de prácticas. Porque aquí dice que inician las prácticas la última semana de mayo y la primera de junio, que es lo que les dije, ¿no? La semana, bueno, entiendo que es la semana 8 prácticamente, ¿sí? Semana 7 y 8. Tenemos ese cronograma un poco intenso e intensivo, justamente por la finalización de clases en el régimen sierra, ¿sí? Entonces, al menos yo estoy observando que quedan, creo que quedan 3 semanas para lo que es tercero de bachillerato, y ahí también creo que va a haber una variación, porque con tercero de bachillerato no sé cómo queda el cronograma, pero nos ha dicho Margot en el mensaje que les envía al grupo, ustedes vieron claramente, y estoy en el grupo de los tutores de nosotros, donde nos decía hasta el mediodía que no encuentro ese grupo, qué raro, ese mensaje. Bueno, sí, sí encuentro. Dice que, bueno, realmente fue la pregunta que le hice a Margot. No encuentro la respuesta, pero lo que ella me dijo es que solo los que van a tercero de bachillerato irían por la tarde. Entonces yo entiendo por el tema del cronograma, ¿sí? Pero básicamente ustedes lo que tienen que hacer es recibir las 5 destrezas y generar las 10 clases, que esa sería la parte 2. La parte 1 yo creo que les vamos a asignar nosotros o posiblemente ustedes escojan una destreza, ¿sí? Pero por lo general es muy raro, ya para la video colaboración ustedes escogieron y en este caso para estas 2 simulaciones muy probablemente ustedes reciban 2 destrezas, ¿no es cierto? Una para cada, o puede ser una única destreza para 2 clases para que ustedes hagan esta simulación y se pueda ir revisando el plan de clase, ¿sí? Indicarles que, o sea, la revisión del plan de clase va a ser exclusivamente por el espacio de asesoría y consulta que tendríamos también el día jueves, ¿sí? No va a ser por bandeja de entrada de Canvas, porque tenemos que dar prioridad también a esas otras 10 planificaciones. Pero deben hacer también la planificación y deben grabar, ¿sí? Esto sería, no sé si es que tiene otra pregunta, si no, continuamos.
Bueno, me parece que alguien más quería preguntar, pero no tenemos más preguntas. Entonces, finalizaríamos este espacio, indicarles que también les voy a compartir el enlace del práctico en 3.1 que está previsto para el día jueves y así ustedes también puedan participar de un taller enfocado ya no a estos aspectos organizativos, porque lo que hemos compartido en esta semana ha sido aspectos organizativos. En este día, martes, perdón, el día jueves, lo que tengo, voy a buscar por acá para un poco eh, poder salirme de esta pantalla y indicarles qué es lo que hemos preparado, ¿sí? Bueno, lo que está listo, ¿sí? Para el Practicum 3.1, pero que también se comparte para el Practicum 2 y también les invitamos para que se puedan unir, ¿sí? Permítame solo unos segundos, mientras tanto, si es que alguien más, creo que Denis, le escuchamos. Buenas noches, estimado tutor. No sé si me confundí o sáqueme por favor de la duda. O sea, sí entregamos hasta este domingo las 12 planificaciones o cogemos o sea, hacemos las dos planificaciones con la destreza y después ustedes para la próxima semana nos ayudan con las destrezas para terminar las planificaciones. Esa es mi pregunta. Estimada Denis, ¿no es cierto? Sí, me parece que es Denis. Bueno, estimada Denis, indicarle que hay dos momentos, ¿sí? Si es que se tiene que hacer un ajuste, en este caso en el curso virtual, en el entorno virtual de aprendizaje, se hace el ajuste, ¿sí? Pero eso no le puedo indicar porque ahorita mismo no tengo yo la confirmación de que, como usted indica, hasta este domingo se tenga que entregar la práctica 1, que es lo que ya me preguntó otro compañero, ¿sí? Entonces, si es que es así, es indiscutible que tiene que modificarse la fecha de entrega porque no van a alcanzar jamás a hacer 12 planes hasta este domingo. Y lo peor de todo, se van a recibir las destrezas recién el día viernes de esta semana, que es lo que la directora del departamento me ha enviado un mensaje. Entonces, entiendo que también ella está en tutorías, entonces, pero voy a tratar también de comunicarme con ella para definir lo de las dos destrezas, que en este caso las dos clases. Las dos clases sería porque son 10 y como ustedes saben, no siempre se asigna una destreza para cada clase, ¿sí? Y lo que nosotros queremos que ustedes realicen un acompañamiento pedagógico y les damos no 40, les damos 60 minutos, pero 60 minutos para dos procesos de 30 a 30 con tres etapas, anticipación, construcción y consolidación. A ustedes, lógicamente, pues se les hace más fácil el trabajo y les permite fortalecer las habilidades que ustedes tengan con los jóvenes, con los adolescentes, y lógicamente ustedes aportan a estos objetivos de desarrollo sostenible, porque también esa también es la fundamentación que tiene el reto, ¿no?, del proyecto Semestre Ascender, que es acompañamiento pedagógico, una estrategia para vincular la teoría con la práctica de forma significativa. ¿Sí? Entonces, este tema de las brechas, de la nivelación, de los refuerzos académicos, estimada Denis, es lo que se pretende alcanzar. Entonces, por ello, yo considero que si es que en el entorno virtual a ustedes les sale una alerta que es este día domingo, que no sé si es que cae, bueno, no sé cuánto cae, pero bueno, si es que este domingo tienen que entregar, es imposible, ¿sí? Seguramente yo dé las indicaciones por el anuncio que tiene que salir en esta semana y espero hacerlo hoy día mismo porque no nos podemos atrasar con el anuncio, porque ustedes saben que siempre es la parte académica y luego es la grabación, ¿sí? Sin embargo, si es que tiene que esperar, entonces esperaremos a recibir la respuesta para publicar primero la parte académica, que en este caso sería la preocupación de ustedes, cómo se va a entregar, y luego la parte, en este caso la parte informativa que corresponde a la grabación del anuncio de la semana 6 que nos encontramos, ¿sí? Claro que del práctico en 3.1, yo la grabación les voy a compartir a ustedes como comentario, ¿sí? Entonces igual será para el rediseño como comentario en el mismo anuncio informativo para que ustedes puedan ver la grabación,
porque es otra presentación, ¿sí? Eso sería, estimada Denis, entonces no sé si quedó claro. Voy a revisar las fechas y es indiscutible que como ya ustedes vieron que ya nos pasó esto con los anexos, se amplió el plazo, se les dio la información y no tuvimos ningún inconveniente, ¿sí? Excepto con las videocolaboraciones que lógicamente son sincrónicas y no son recuperables según la normativa que tiene vigente la universidad, ¿sí? Ahí sí es un poco complicado, pero con los anexos se dio solución y yo creo que con las prácticas hayamos lo mismo. Ustedes podrían trabajar por bandeja de entrada. Lo que sí les pido es que todas las consultas que sean académicas de modo prioritario se lo hagan a través de la bandeja de leva. En realidad no ha habido muchos inconvenientes en ese sentido con la carrera, porque los estudiantes siempre se han caracterizado por utilizar los canales oficiales. No obstante, ustedes dirán, entonces, ¿para qué tenemos los grupos? Los grupos son para temas más operativos u organizativos, como se dieron cuenta, este tema del Zoom, este tema del fondo de Zoom, crear las sesiones Zoom, bueno, pues y alguna información incluso extraoficial, porque para que sea oficial tiene que estar publicada en el entorno virtual. Entonces, eso sería esta semana, Denis. Esperemos el anuncio de la semana 6 que está pendiente, ¿sí? Y ahí entonces compartiremos cómo debe proceder. Pero yo considero que ustedes, que cada grupo, o sea, y es muy importante aquí la función que tienen los delegados, ¿sí? No es que los delegados hacen todo el trabajo, sino que los delegados son voceros, son gestores de la comunicación, optimizan optimizan el canal de WhatsApp que tienen con el tutor del práctico y lógicamente yo ahí me estaré comunicando. Entonces yo no voy a recibir, imagínense recibir, son 35 estudiantes, 35 mensajes en donde cada estudiante me está enviando, por ejemplo, los 2 planes de clase de esta primera parte que es en el centro de prácticas, me están enviando para que yo les revise a cada 5 estudiantes los mismos 5 planes de clase, porque tienen que coincidir exactamente la misma información. Es más fácil que solo reciba 7 mensajes de los delegados del grupo y lógicamente pues les vaya convocando, ¿no? A los que son de rediseño los días martes y STS los días jueves. Pero sin embargo, si ustedes se conectan, aquí tengo creo que solo 6, ¿no? 6 estudiantes o 7, pero si ustedes se conectan, pues tampoco es que les vamos a hacer a las puertas, ¿no? Porque ustedes recuerden que tienen 2 horas de tutoría, ¿sí? Y es de 8 de la noche a 10 de la noche. Hay veces que yo tengo que suspender la grabación para que no se procese información vacía, nula, y tengo que publicar el anuncio, ¿sí? Pero vuelvo a ingresar a la sala y continúo en la sala a la espera de estudiantes. Pero si ustedes no se conectan, entonces nosotros no podemos alargarnos. Eso sería, estimada Denis. Entonces creo que alguien más, no hay más preguntas, solo indicarles cuál va a ser la temática del día jueves para que tanto Practicum 2 y Practicum 3.1 se puedan conectar y puedan participar. Si me permiten volver a compartir pantalla, y si es que hay más preguntas, que me avisen por favor, sí, que me avisen por favor para no despedirme, ¿no? Porque ya me ha pasado un montón de veces que yo doy el clic finalizar y ahí me dicen espéreme, espéreme y lamentablemente tengo que volver a ingresar y ya no ingresan los estudiantes. Lo que corresponde a la semana 7, creo que lo tengo, y no sé dónde estaba, pero yo estaba revisando hoy día, si es que habría que hacer alguna actualización, pero básicamente estaba lista. Es esta de aquí, bueno, dice semana 6 porque estamos en la semana 6, pero esto se diseñó para el Practicum 3.1, sin embargo, ya hemos adaptado para el Practicum 2. Ustedes van a ver que está listo, ¿sí? Y para que ustedes puedan ver un poco de lo que vamos a compartir, ¿sí? Y básicamente aquí la idea también de estos micro talleres es que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio primero de plantear el tema de clase, ¿no? Cómo elaborar un plan de clase innovador e interactivo. Entonces tiene que ver con clases virtuales, o sea, nos va a servir mucho esta presentación, ¿sí? Y bueno, son 25 slides, pero básicamente vamos a ver el formato plan de clase, comparar un PUT, ¿sí? Ahí está parte del taller interactivo. Me parece que aquí voy a trabajar yo con quizzes si no estoy mal, entonces no sé si es que puedo brevemente indicarles que tengo listo para el día jueves, ¿sí? Y bueno, pues hay algunos aspectos, me parece que yo sí tenía quizzes aquí,
¿sí? Y otras herramientas como el Padlet para que sirvan como ejemplo y ustedes puedan adaptarlo, puedan llevarlo a su plan de clase. Pero el paso 1 es plantear el tema, paso 2 bueno, paso 1 yo creo que identificar la destreza, indicador, criterio, y el paso 2 en este caso sería ya el tema. Si luego del tema usted plantea el objetivo, aquí hay un ejemplo que me parece que esto es química, si no estoy mal. Sí, esto es química. Miren que aquí sí está un plan de química, que es lo que me estaban pidiendo en algún momento, porque lo que hemos compartido hasta ahora ha sido ciencias naturales, y por ahí hay otro plan de clase que es de biología, que no sé si es que ese está en lo que es en esto del examen complexivo que les dije que se hizo con la compañera Nancy Janet, pero aquí también hay una propuesta un poco interesante. Recuerden que son solo referencias. Y usted tiene que irlo adaptando. Entonces también podremos ir compartiendo esto. Hay videos, entonces también una vez que tengamos ya la grabación, nosotros lo que hacemos es también compartirles esta presentación para que ustedes vean el paso a paso, ¿sí? Aquí como que está más sintético, si se dan cuenta, no hay mucho texto, hay más bien videos, recursos, esto no lo vamos a leer. Y aquí viene el tema de quizzes, y creo que también tenía algo con Padlet, no sé si es que esto no tengo con Padlet, pero nos apoyaríamos con Padlet para que ustedes también vayan posteando sus recursos. Sí, eso sería, compañeros, creo que no hay más preguntas, entonces creo que ya podemos cerrar este espacio. Creo que es esta, ¿sí? Y agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y su puntualidad en esta tutoría. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Vicente.